Psicología del desarrollo. Módulo 2. Punto 3. Nivel de desarrollo y relaciones con el entorno físico y social. Piaget. La psicología genética de Piaget surge como un instrumento para explicar el problema epistemológico del origen, la posibilidad, los límites y la validez del conocimiento. Ve también el módulo Desarrollo psicobiológico para una exposición de la teoría de Piaget sobre el origen del conocimiento. Actividad 5. Muy probablemente no es la primera vez que leeremos un texto en el cual se alude a Piaget y a la teoría genética. Antes de continuar, hay que intentar recordar lo que ya se conoce sobre este marco teórico. ¿Se había mencionado a este autor o a esta concepción teórica en algunas de las respuestas anteriores? Revisad y mirad en qué contexto se ha hecho. ¿Qué se puede decir que estudia concretamente la teoría genética? ¿Qué factores son fundamentales para explicar el desarrollo según Piaget? ¿Qué papel se puede atribuir a la educación en este proceso? Intentad expresar vuestras ideas por escrito. La respuesta aportada por la psicología genética a la problemática planteada da lugar a una descripción del desarrollo cognitivo humano que se apoya sobre tres grandes ejes o principios. Primer principio. La inteligencia humana representa una forma determinada de adaptación biológica. Mediante la inteligencia, el organismo humano alcanza un equilibrio en sus relaciones con el medio, que es más complejo y flexible que el alcanzado por otros organismos más rudimentarios. El mismo tipo de intercambio de adaptación entre organismo y medio que se produce en el terreno biológico se produce también en el terreno psicológico, en lo que concierne al proceso de conocimiento de los objetos. Segundo principio. El conocimiento se manifiesta como el fruto de un auténtico proceso de construcción. Frente a las posiciones ignatistas y preformistas, Piaget sostiene que las personas no nacemos provistas de las nociones y categorías de pensamiento, sino que las nociones y categorías se elaboran en el curso del desarrollo. En este sentido, según Piaget, la herencia aportaría, fundamentalmente al proceso de desarrollo intelectual, los reflejos iniciales del bebé y determinadas invariantes funcionales que, como veremos más adelante, son responsables de la direccionalidad y organización del proceso. Todo constituiría la base desde la cual tiene inicio la construcción cognitiva. Tercer principio de Piaget. El conocimiento se elabora y nace en los intercambios entre sujeto y objeto. Piaget se aleja, con esta proposición, de las proposiciones empiristas y de las tesis idealistas en cuanto al origen del conocimiento. Desde este punto de vista, el conocimiento nunca es una simple copia de la realidad por parte del sujeto, ni tampoco algo que pueda originarse completamente al margen de las características de los objetos, sino que surge por la fuerza de la interacción entre sujeto y objeto. Conocer implica siempre actuar sobre la realidad de manera activa y transformadora, ya sea físicamente, ya sea mentalmente. La unidad básica de organización de la acción es el esquema. Repetimos, la unidad básica de organización de la acción es el esquema. El esquema de una acción
se define como el conjunto estructurado de las características que permiten repetir la misma acción o aplicarla a nuevos objetos. El nivel de competencia intelectual de una persona en un momento determinado de su desarrollo depende al mismo tiempo de la naturaleza y del número de esquemas de acción que posee, y también de la manera como se pueden combinar y coordinar entre sí estos esquemas. Piaget indica que, durante su desarrollo, el individuo construirá, en interacción con los objetos, unas estructuras o totalidades organizadas de esquemas de acción que respetan ciertas reglas o leyes. Las estructuras sucesivas que se van construyendo representan formas de relación y de comprensión de la realidad cada vez más potentes y estados superiores de equilibrio en los intercambios con el mundo. El proceso de desarrollo cognitivo, para Piaget, se define como una sucesión de estadios diferentes cualitativamente, que se vinculan en la aparición de las diferentes estructuras. A. El primero de estos estadios, que ocupa aproximadamente los 2 primeros años de vida, es el estadio sensoriomotriz, caracterizado básicamente por el enriquecimiento progresivo, la diversificación y la coordinación de esquemas de acción física. Repetimos. En el estadio sensoriomotriz, se caracteriza básicamente por enriquecimiento progresivo, la diversificación y la coordinación de esquemas de acción física. A lo largo de este estadio, el niño pasa de la indiferenciación inicial entre el mundo externo y la propia acción perspectiva y motriz. Repetimos, a lo largo de este estadio, el niño pasa de la indiferenciación inicial entre el mundo externo y la propia acción perceptiva y motriz a la construcción de un universo estable de objetos permanentes, cuyo movimiento y organización están regidos por las leyes del llamado grupo de desplazamientos. Durante este estadio, la persona alcanza un primer nivel de elaboración de nociones básicas como el espacio, el tiempo o la casualidad, y puede efectuar un amplio conjunto de actividades inteligentes en el ámbito de la acción práctica. El final de este estadio se encuentra marcado por una adquisición primordial, la función simbólica, que comporta la capacidad de actuar sobre los objetos no solo físicamente, sino de manera mental, por medio de esquemas de acción representativos o interiorizados. B. Estadio siguiente. Entre los 2 y los 10 hasta 11 años aproximadamente. Corresponde a las operaciones concretas, y representa el dominio progresivo de los esquemas de acción interiorizados y las posibilidades que ha abierto la función simbólica. Después de un largo periodo de elaboración, el niño alcanza la posibilidad de combinar y coordinar estos esquemas de acción interiorizada entre sí, de acuerdo con reglas parecidas a las que podía utilizar al final del estadio anterior con respecto a los esquemas de acción física. De esta manera, consigue la posibilidad de utilizar toda una serie de acciones interiorizadas, agrupadas en totalidades que están regidas por determinadas reglas de conjunto, como la reversibilidad, absolutamente esenciales desde el punto de vista del pensamiento racional, la clasificación, la seriación, la conservación del número, el mantenimiento del orden espacial y temporal,
la medida, etc. Y al mismo tiempo avanza en su comprensión de los fenómenos del mundo exterior y la casualidad. El tercer estadio, que se extiende hasta los 10, 11 años, el tercer estadio, que se extiende desde los 10 u 11 años hasta los 15 o 16 aproximadamente, representa la posibilidad de ampliar el potencial cognitivo de las operaciones, aplicándolas no solamente a acciones interiorizadas, sino a enunciados puramente formales o hipotéticos, es decir, a representaciones de estas mismas acciones interiorizadas. La acción de estas operaciones formales permite la adquisición de estas operaciones formales, permite al adolescente razonar al mismo tiempo lo que es real, lo que es hipotético y lo que es posible. Este es el punto de partida de las estructuras formales de la lógica y de las matemáticas, en calidad de elaboraciones propias del conocimiento científico. La teoría genética postula que estos estadios, los tres que hemos citado, A, B y C, son comunes a todos los individuos de la especie y que tienen el mismo orden de adquisición para todas las personas. De esta manera, el desarrollo cognitivo, o la parte del desarrollo cognitivo que Piaget estudia, se define como un conjunto de cambios de tipo universal. Entre paréntesis, se manifiesta en todos los individuos de la especie. Cierra paréntesis. Globales y generales. Abre paréntesis. Afecta a una extensa variedad de dominios de actuación específicos. Cierra paréntesis. Cualitativos. Abre paréntesis. Las estructuras comportan al mismo tiempo una cantidad más grande de esquemas, especialmente formas nuevas de organización que abren nuevas posibilidades de actuación cognitiva. Cierra paréntesis. Estables. Abre paréntesis. Las adquisiciones de cada estadio se integran en el siguiente a la vez que lo preparan. Cierra paréntesis. Y con una direccionalidad muy definida hacia formas cada vez más potentes de comprensión de la realidad y de actuación cognitiva sobre esta. Repetimos. Ahora sí las aclaraciones. De esta manera, el desarrollo cognitivo, o la parte del desarrollo cognitivo que Piaget estudia, se define como un conjunto de cambios de tipo universal, globales y generales, cualitativos, estables y con una direccionalidad muy definida hacia formas cada vez más potentes de comprensión de la realidad y de actuación cognitiva sobre esta. Actividad 6. Primero, intentad definir concepto de esquema de acción de acuerdo con lo que queda incluido en el marco de la teoría genética. 2. Pensad en la cantidad de esquemas de acción que se utilizan habitualmente al llevar a cabo una actividad cotidiana cualquiera. ¿Se puede poner un ejemplo de un esquema de acción física? Y un ejemplo de un esquema de acción interiorizada. (3.1) Factores del desarrollo en la teoría genética. Desde la perspectiva de los factores que causan el desarrollo, comporta la necesidad de explicar qué es lo que asegura que el proceso se efectúe de manera universal y, en cierta manera, necesaria. Este proceso, repetimos,
desde la perspectiva de los factores que causan el desarrollo, comporta la necesidad de explicar qué es lo que asegura que el proceso se efectúe de manera universal y, en cierta manera, necesaria. Este proceso también se considera como una construcción progresiva, no prefijada a priori completamente, ni limitada al despliegue automático de elementos preformados o preexistentes de manera innata. Piaget propone 4 factores básicos como responsables de este desarrollo. Primero, la maduración orgánica. Segundo, la experiencia con los objetos físicos. Tercero, la experiencia y la interacción con otras personas. Y cuarto, el mecanismo de equilibración. Según su teoría, los 3 primeros factores son imprescindibles, pero no suficientes. Los 3 primeros factores son imprescindibles, pero no suficientes para explicar la direccionalidad del proceso y su carácter constructivo. Por su parte, la equilibración se configura como el factor decisivo en el proceso, por cómo coordina y regula la influencia de los 3 primeros. Actividad 7. Intentad completar con los términos que faltan en el fragmento siguiente. Primero, para Piaget, la maduración representa una condición imprescindible para el desarrollo intelectual. Así, por ejemplo, ciertas capacidades perceptivas o la coordinación de la visión y la aprehensión dependen en parte de la maduración orgánica. La función de la maduración consiste principalmente en abrir nuevas posibilidades de comportamiento a medida que se va produciendo. No se puede explicar por sí misma la participación de las estructuras intelectuales, ya que para que éstas se construyan, hace falta además un cierto nivel de ejercicio funcional y algún tipo de experiencia con los objetos y las personas. Repetimos. La función de la maduración consiste principalmente en abrir nuevas posibilidades de comportamiento a medida que se va produciendo. No puede explicar, por sí misma, la aparición de las estructuras intelectuales, ya que, para que éstas se construyan, hace falta además un cierto nivel de ejercicio funcional y algún tipo de experiencia con los objetos y las personas. La maduración no puede ser considerada como el único responsable de todo el desarrollo, sino tan solo como un factor entre otros. Punto 2. La experiencia que la persona obtiene cuando interactúa con los objetos viene a ser, pues, imprescindible con el fin de explicar el proceso de desarrollo intelectual. Concretamente, Piaget, aunque no olvida la importancia de la experiencia física que permite obtener información de las propiedades de los objetos, destaca la importancia en el proceso de desarrollo de la llamada experiencia lógico-matemática, es decir, de la experiencia que la persona obtiene de su acción para con los objetos y no tanto de los objetos en sí mismos. Por ejemplo, la experiencia que se obtiene agrupando objetos, lo que permite extraer conocimiento respecto de las propiedades de la acción de agrupar, independientemente de los objetos concretos que se agrupen. De todos modos, igual que en el caso de la maduración, este factor, si bien resulta necesario, no es suficiente para explicar las características del desarrollo intelectual identificadas por Piaget. Por una parte,
porque su variabilidad de unas personas a otras no explica el carácter universal y la direccionalidad de la construcción de las estructuras intelectuales. De la otra, porque la experiencia no es simplemente una copia o un registro pasivo de la realidad por parte del sujeto, sino una interpretación, una asimilación activa a los esquemas que están disponibles en cada momento. Tercero, algo parecido a lo que acabamos de exponer, en lo que se refiere a la experiencia con los objetos físicos, puede indicarse en lo que concierne a la experiencia con las personas, en la interacción y en la transmisión social. Para la teoría genética, esta experiencia es necesaria como factor que contribuye a ejercitar y modificar los esquemas. Sin embargo, sus efectos dependen en el fondo de los instrumentos intelectuales de los cuales dispone la persona en cada ocasión. De hecho, según Piaget, la posibilidad de cooperación intelectual con otras personas no deja de ser una capacidad cuyo desarrollo depende de las posibilidades de coordinación de los esquemas alcanzados previamente y, por lo tanto, tiende a ser valorada como una capacidad que, más que provocar o determinar, se muestra como una consecuencia del proceso de desarrollo cognitivo. Cuarto, en este ámbito, el mecanismo de equilibración se acaba de perfilar como el factor determinante que permite explicar la direccionalidad y el carácter integrador de la secuencia de estadios del desarrollo intelectual. Repetimos, el mecanismo de equilibración se acaba de perfilar como el factor determinante que permite explicar la direccionalidad y el carácter integrador de la secuencia de estadios del desarrollo intelectual. Sin que tal cosa comporte adoptar una posición ignatista y maduracionista, o bien una posición empirista del origen del conocimiento. La equilibración constituye una forma de funcionamiento intelectual que se mantiene constante durante todo el desarrollo cognitivo y que apoya sobre la tendencia de todo comportamiento el asegurar un equilibrio de los intercambios entre el sujeto y su medio. Este funcionamiento organiza y articula la acción de los tres factores anteriores de una manera constante y coherente. Repetimos, este funcionamiento organiza y articula la acción de los tres factores anteriores de una manera constante y coherente. Por lo tanto, la equilibración como factor de desarrollo no se sobrepone a los otros tres como uno más, sino que actúa como coordinador y regulador de su influencia. (3.2) Proceso de equilibración. Factor y mecanismo de desarrollo humano. ¿En qué consiste y cómo actúa el mecanismo de equilibración? Con el fin de describirlo, hay que recurrir a algunos conceptos importantes en la explicación de Piaget: asimilación y acomodación, equilibrio y desequilibrio, equilibrio, desequilibrio y reequilibrio, perturbaciones, regulaciones y compensaciones. Como ilustra la figura, en el momento de actuar para con los objetos, físicamente o mentalmente, se produce la puesta en funcionamiento de dos procesos básicos: la asimilación, es decir, la aplicación de determinados esquemas de acción a los objetos con el fin de comprenderlos y de interpretarlos, y la acomodación, es decir, el ajuste o modificación específica de estos esquemas en función de las peculiaridades y de los rasgos diferenciales del objeto. Asimilación y acomodación trabajan de manera coordinada, en calidad de procesos indisociables en cada
acto de conocimiento. Asimilación y acomodación trabajan de manera coordinada, en calidad de procesos indisociables en cada acto del conocimiento. No puede asignarse significación a un objeto, en definitiva, conocerlo, si no se hace por medio de su asimilación a alguno o algunos de los esquemas de los que dispone el individuo. Por otra parte, la tentativa de asimilación siempre representa, en mayor o menor grado, una modificación o adecuación de estos esquemas a las características concretas del objeto en cuestión. El conocimiento es posible gracias al hecho de que se establece un cierto equilibrio, más o menos estable, entre los procesos de asimilación y acomodación, lo que permite que la persona interprete el objeto y que actúe sobre él. Los esquemas disponibles no son siempre, sin embargo, lo suficientemente adecuados para la interpretación del objeto que se pretende conocer. Eso significa que este equilibrio entre asimilación y acomodación puede romperse, lo que provocaría una situación de desequilibrio entre el sujeto y el objeto, entre el organismo y la parte del medio sobre la cual está intentando actuar. Las causas del equilibrio mencionado residen en las resistencias con las que se encuentran los esquemas a la hora de ejercer su capacidad asimiladora, las perturbaciones en la terminología de Piaget. Asimismo, estas resistencias pueden haber sido originadas ya sea por los objetos o por las situaciones en las que se aplican los esquemas. Por ejemplo, no es lo mismo intentar aplicar el esquema de prensión en un objeto duro y consistente, como un biberón o un juguete de plástico, que en un objeto frágil, como podría ser las láminas de un libro. Ya sea por una coordinación deficiente entre los diferentes esquemas que el sujeto pone en juego con respecto al objeto, por ejemplo, cuando el niño pequeño intenta coger directamente un objeto demasiado lejano, que no intenta acercar primero, arrastrándolo o empujándolo como sea con algún otro objeto intermedio. La aparición de ese desequilibrio provocará la necesidad de revisar y de transformar los esquemas iniciales con el propósito de buscar su superación, o, en la expresión de Piaget, de llegar a un reequilibrio en la relación entre el sujeto y el objeto, y entre asimilación y acomodación, que haga posible una interacción adecuada con el medio. Esto se conseguirá si se pone en marcha una serie de reacciones reguladoras y compensadoras, es decir, reacciones destinadas a reorganizar los esquemas introduciendo los cambios que son necesarios para neutralizar o anular las perturbaciones iniciales. El punto esencial que conviene retener es que el proceso continuado de equilibrio, perturbaciones, desequilibrio, regulaciones y compensaciones, reequilibrio, nos lleva no solamente a la búsqueda del restablecimiento del equilibrio perdido, sino que tarde o temprano conduce a modificaciones en los esquemas que aseguran un mejor equilibrio. Es decir, es capaz de anticipar y de integrar un mayor número de perturbaciones virtuales. Esta mayoritaria equilibración, hacia formas necesariamente superiores de equilibrio entre el sujeto y el medio,
Es lo que permite en realidad entender el papel primordial del mecanismo de equilibración como factor de desarrollo intelectual. En este sentido, las estructuras que se presentan de manera sucesivas en el desarrollo no son otra cosa que formas que aseguran niveles de equilibrio cada vez más potentes entre el sujeto y el medio. En los niveles inferiores del desarrollo intelectual, los mecanismos reguladores solo pueden presentar compensaciones puntuales frente a las perturbaciones externas. Por lo tanto, tiene una capacidad muy limitada que se encuentra representada por equilibrios muy poco estables. En los niveles superiores, en el estadio de las operaciones formales, por el contrario, estos mecanismos ofrecen la posibilidad de compensar las perturbaciones reales. En los niveles superiores, en el estadio de las operaciones formales, por el contrario, estos mecanismos ofrecen la posibilidad de compensar las perturbaciones reales y también de anticipar y de compensar perturbaciones hipotéticas y posibles, lo que comporta obviamente equilibrios mucho más estables. Resumiendo, el proceso de desarrollo cognitivo podría definirse como un paso progresivo y continuado de niveles de equilibrio inferiores a niveles de equilibrio superiores en los intercambios cognitivos entre los individuos y el medio, gracias al juego de la asimilación y la acomodación. El mecanismo de equilibración constituye un elemento de autorregulación en el proceso de desarrollo, en calidad de proceso de ajuste activo por parte del sistema cognitivo, que compensa y anticipa a la vez las perturbaciones con las que este sistema topa en su funcionamiento habitual. Repetimos. El proceso de desarrollo cognitivo podría definirse como un paso progresivo y continuado de niveles de equilibrio inferiores a niveles de equilibrio superiores en los intercambios cognitivos entre el individuo y el medio, gracias al juego de la asimilación y la acomodación. El mecanismo de equilibración constituye un elemento de autorregulación en el proceso de desarrollo, en calidad de proceso de ajuste activo por parte del sistema cognitivo, que compensa y anticipa a la vez las perturbaciones con las que este sistema topa en su funcionamiento habitual. Actividad 8. Leer y realizar. (3.3) Papel de la educación en el desarrollo. Efectivamente, en el marco teórico de Piaget, las prácticas educativas no juegan una parte fundamental o determinante en el desarrollo cognitivo. Eso no quiere decir, sin embargo, que no se les conceda un cierto papel y una cierta influencia. En palabras del mismo Piaget, referidas a la influencia del entorno social y educativo en el desarrollo, se puede comprobar enseguida su importancia si tenemos en cuenta que los estadios son acelerados o retrasados en la medida de sus edades cronológicas según el ambiente cultural y educativo. Pero el simple hecho de que los estadios
siguen el mismo orden secuencial en cualquier ambiente, basta para demostrar que el ambiente social no puede explicarlo todo. Se considera la educación, pues, como un factor modulador del proceso de desarrollo. Factor modulador del proceso de desarrollo, el cual puede facilitar o dificultar los cambios que comporta, haciendo que emerjan tarde o temprano en el tiempo. El punto central desde la perspectiva de la teoría es que, sin embargo, estos cambios se producirán a fin igualmente, independientemente de las prácticas educativas en las que esté implicada la persona en curso de desarrollo. Una breve referencia a dos problemáticas que emprendieron Piaget y sus colaboradores en diversos momentos de la elaboración de su edificio teórico puede proporcionarnos ayuda para matizar y profundizar un poco más este papel modulador que la teoría genética atribuye a la influencia social en general y a las prácticas educativas en particular. Primero, la primera se refiere a la problemática de la relación entre desarrollo y aprendizaje. Se expresa en una serie de trabajos llevados a cabo hacia las postrimerías de los años 50, postrimerías, el final de los años 50, por Piaget y algunos colaboradores, y que después serían continuados en la década de los 70 por Inelder y sus colegas. Estos trabajos constituyen un intento de responder a la pregunta de si es posible un aprendizaje aprendizaje operatorio. Es decir, repetimos. Estos trabajos constituyen un intento de responder a la pregunta de si es posible un aprendizaje operativo. Es decir, si se puede avanzar en la percepción de determinadas nociones u operaciones por el hecho de participar en situaciones que conducen a la resolución de tareas diseñadas para promover el aprendizaje. Si se demuestra que este aprendizaje es posible, la cuestión consiste en explicar cuáles son los mecanismos responsables y, concretamente, qué relación se mantiene entre estos mecanismos y los procesos de regulación interna que dan explicación al avance en el desarrollo cognitivo. Podemos sintetizar los resultados de estos trabajos de la manera siguiente. En ciertas situaciones, como mínimo, es posible conseguir un aprendizaje operatorio, aprendizaje operatorio, aprendizaje operatorio, aprendizaje operatorio, aprendizaje operatorio, aprendizaje operatorio. En ciertas situaciones, como mínimo, es posible conseguir un aprendizaje operatorio, es decir, se puede facilitar la adquisición de ciertas nociones u operaciones, por ejemplo, de conservación, gracias a la ejecución de unos ejercicios o de unas tareas diseñados con este propósito. Esto quiere decir que puede producirse, al menos en ciertas condiciones, una aceleración en el ritmo de las construcciones operatorias. Punto 2. El aprendizaje operatorio depende del tipo de actividades, ejercicios o tareas efectuados por el sujeto. Concretamente, el aprendizaje operatorio parece que implica la ejecución de actividades de tareas que fomentan la experiencia lógico-matemática y no solamente la experiencia física. Tal cosa no significa que la experiencia física no actúe en otros tipos de aprendizaje. De todos modos, parece que no es suficiente para favorecer la adquisición de estructuras operatorias. 3. El aprendizaje operatorio depende del nivel cognitivo inicial del sujeto. Generalmente, los sujetos
que progresan por medio de la ejecución de actividades de aprendizaje son aquellos que, previamente a esta ejecución, se encuentran en un nivel operatorio próximo al de la percepción de la noción que aprenderán. Repetimos, el aprendizaje operatorio depende del nivel cognitivo inicial del sujeto. Generalmente, los sujetos que progresan por medio de la ejecución de actividades de aprendizaje son aquellos que, previamente a esta ejecución, se encuentran en un nivel operatorio próximo al de la percepción de la noción que aprenderán. Junto con esto, las diferencias de nivel que muestran los sujetos antes de las sesiones de aprendizaje se tienden a mantener después. Incluso si existen progresos en todos los casos, tienen que añadirse que el nivel. Junto con esto, repetimos, junto con esto, las diferencias de nivel que muestran los sujetos antes de las sesiones de aprendizaje se tienden a mantener después, incluso si existen progresos en todos los casos. Tiene que añadirse que el nivel operatorio de los individuos también afecta a la ejecución de determinados aprendizajes de hechos, acciones, procedimientos prácticos o principios teóricos, además del aprendizaje de nociones operatorias. Por todo ello, se puede afirmar que la aceleración de las percepciones operatorias que el aprendizaje es susceptible de facilitar no es limitada, sino que se mantiene dentro de un margen definido por las capacidades iniciales del individuo que ya poseía con anterioridad a la situación de aprendizaje. Punto cuarto. Los conflictos o contradicciones que experimenta el individuo como consecuencia de determinadas perturbaciones cuando intenta coordinar o combinar los diferentes esquemas que intervienen en una situación tienen una función importante en el aprendizaje. Los individuos que parece que no sienten ningún conflicto frente a estas perturbaciones progresan menos que quienes toman conciencia e intentan superarlas. Esto puede interpretarse en términos de proceso de equilibración, ya que el desequilibrio de los esquemas percibido bajo la forma de conflicto o de contradicción provoca el intento de aportar una serie de regulaciones o de compensaciones capaces de compensarlo mediante una coordinación y una mejor integración entre los esquemas disponibles. Desde el punto de vista de Piaget y de sus colaboradores, este conjunto de resultados nos ofrece dos conclusiones fundamentales. A. Por una parte, los resultados contradicen al mismo tiempo las tesis maduracionistas y las empiristas, y también refuerza la caracterización interaccionistas y constructivistas del desarrollo intelectual que postula la teoría genética. Ciertamente, la posibilidad de variar el ritmo de adquisición de determinadas nociones operatorias utilizando la experiencia da apoyo a la idea de que el conocimiento y su desarrollo no son reducibles a factores madurativos, ni siguen un plan totalmente preestablecido y fijado completamente a priori. Aún así, y al mismo tiempo, la insuficiencia de la experiencia física para provocar el avance operatorio nos deja ver la falta de adecuación de una aproximación al conocimiento que se basa únicamente en las influencias externas. B. Por otra parte, los resultados obtenidos dan apoyo a la tesis de la dependencia de los procesos de aprendizaje en lo que concierne al desarrollo natural y espontáneo de las nociones operatorias. Así se interpretan los datos que indican que es imposible acelerar la captación. Repetimos, los resultados obtenidos
dan apoyo a la tesis de la dependencia de los procesos de aprendizaje en lo que concierne al desarrollo natural y espontáneo de las nociones operatorias. Así se interpretan los datos que indican que es imposible acelerar la captación de estas nociones más allá de un cierto límite, y la importancia primordial del nivel operatorio de los individuos en el momento en que hacen frente a la situación de aprendizaje. Actividad 9. Leer y desarrollar. Punto 2. La segunda problemática estudiada por Piaget y por sus colaboradores que, según nuestra opinión, aporta elementos interesantes para matizar el papel modulador de la experiencia social y la educación, es la que alude a la universalidad del último de los estadios propuestos en la teoría, en lo que concierne a su descripción del desarrollo, el estadio de las operaciones formales. Estadio de las operaciones formales. Efectivamente, se ha cuestionado empíricamente esta universalidad en diferentes trabajos, y eso con un doble sentido. Por un lado, partiendo de la perspectiva transcultural, en el sentido de que las personas que pertenecen a algunas culturas tradicionales que poseen niveles de desarrollo tecnológico bajos, raramente parece que muestren capacidades operacionales formales cuando se enfrentan con las tareas de Piaget que corresponden a este estadio. Por otro lado, en estudios llevados a cabo con adolescentes y adultos de nuestro entorno cultural, en el sentido de que un porcentaje importante de individuos, en torno al 50% como cifra media, no se ve que alcance las formas de razonamiento que Piaget describió como propias del pensamiento formal, y que existe, por otra parte, un conjunto relativamente numeroso de variables, como el conocimiento previo de los individuos o el contenido de las tareas, que parece que afectan sensiblemente a las formas de pensamiento que las personas utilizan concretamente en una situación determinada. No creemos que la posición de Piaget en lo que concierne al problema que estos datos plantea sea lo suficientemente clara. En algunos casos, su respuesta hacía alusión al carácter más o menos acelerador del desarrollo que puede tener el entorno social, manteniéndose en la línea general de los argumentos que hemos expuesto en los párrafos anteriores. Sin embargo, hacia el final de su obra, Piaget introduce la idea de que la mayoría de los adultos pueden ser ciertamente capaces de conseguir el pensamiento formal, aunque no de manera general, sino únicamente en las tareas de contenido en las cuales sea mayor su interés, su experiencia y su grado de habilidad. Repetimos. En algunos casos, su respuesta hacía alusión al carácter más o menos acelerador del desarrollo que puede tener el entorno social, manteniéndose en la línea general de los argumentos que hemos expuesto en los párrafos anteriores. Sin embargo, hacia el final de su obra, Piaget introduce la idea de que la mayoría de los adultos pueden ser ciertamente capaces de conseguir el pensamiento formal, aunque no de manera general, sino únicamente en las tareas, únicamente en las áreas de contenido en las cuales sea mayor su interés, su experiencia y su grado de habilidad. Con otras palabras, podríamos decir que un abogado podría pensar en términos auténticamente formales, controlando variables, comprobando hipótesis, razonando de manera intraproposicional, etc., en la ejecución de tareas relacionadas a problemas legales, o un electricista, en el momento de arreglar un circuito o un aparato averiado,
Pero también podría ser que ninguno de los dos utilice de ninguna manera esta forma de pensamiento cuando va a comprar o cuando van a comprar o cuando tienen que resolver la clásica tarea del péndulo de Piaget.